Señores, en este podcast video podcast, toda la cosa podcast, le vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver con finanzas, emprendimiento, economía, ¿qué más? Negocios, todo lo que tenga que ver con números. Finanzas personales. Por eso se llama números verdes. Significa que las cosas están funcionando muy bien. Y la idea es que tú puedas llevar tus números de rojo, si lo están así, a verde. O si ya están en verde, quizás mejorarlo un poquito más y llevarlo al siguiente nivel. Exacto. ¿Ese era el tipo de intro que tú querías dar? Me parece interesante ese intro, sí. Creo que la gente puede entender más o menos de lo que se trata todo esto. Entonces, ¿de qué es lo que vamos a hablar el episodio de hoy? En este episodio vamos a hablar sobre los negocios y nuestra experiencia sobre el emprendimiento. Ambos somos emprendedores y que tenemos algunos años y cierta experiencia que yo creo que le pueda servir a la gente también y que puedan entender que quizás eso que tú piensas que es totalmente la solución de tu vida, ser emprendedor y quizás desarrollar esa idea de negocio, si tú no estás muy claro de lo que quieres y no estás muy claro de que todo es un proceso, puede ser que no sea tan la mejor idea. Una pregunta, ¿tú crees que un emprendedor y un dueño de negocio es la misma cosa? Van de la mano, pero no es lo mismo. Porque no es lo mismo, no. Porque se supone que si yo emprendí, yo no necesariamente tengo un negocio ya. Exactamente. Y probablemente tú seas autoempleado todavía. Exacto. Y ahí un dueño de negocio sí ya tiene, por lo menos, tiene colaboradores, tiene ya una estructura dentro de su negocio que puede decir, bueno, yo soy el dueño de este negocio, pero si yo me voy una semana, por lo menos, el negocio puede fluir sin mí. Pero cuando uno está emprendiendo, quizás desde el primer momento, y quizás ustedes cuando empezaron a emprender también, si ustedes decidían no estar en la operación del negocio al principio, quizás no se daban. ¿Tú eres emprendedor o tú eres dueño de negocio? Yo soy casi dueño de negocio. ¿Qué te falta? Me falta todavía delegar y ampliar la estructura para que eso pueda seguir funcionando. Por lo menos una parte de ese negocio ya pueda funcionar sin mí. Ok, pues entonces cuéntanos a la persona que no tiene nada de contexto, ¿a qué tú te dedicas, Manuel? ¿Y cómo tú comenzaste? ¿Cómo tú emprendiste? Ok, pero antes de eso, también hay una parte de que yo siento personal, hay que ver qué tú piensas. En el emprendimiento, cuando tú eres emprendedor, tú todavía estás probando el negocio, viendo si realmente esto funciona. Y cuando ya tú eres dueño de negocio, ya tú sabes que esto funciona y quizás hay que hacer ajustes para que termine de crecer. No sé qué tú opinas. Es que para mí eso es muy subjetivo, porque viendo a ver si funciona, o sea, tú te puedes pasar 10 años viendo a ver si eso funciona. No, claro. O sea, puede ser que sí, pero si ese negocio tú no sientes tú mismo que funciona, entonces ¿cómo tú vas a pasar a ser dueño del negocio? O sea, a ser ya un dueño de negocio realmente. Porque si tú estás en esa etapa de prueba, probablemente tú no vas a querer dar pasos significativos como hacer grandes inversiones, empezar a contratar personas para que te ayuden a trabajar para ti, porque si tú todavía sientes que eso no funciona, entonces sería muy, muy arriesgado. Sí, yo entiendo. Como que tú estás hablando full de las primeras etapas de un emprendimiento. Exactamente. Pero entonces cuéntame, ¿cómo tú emprendiste? Bueno, mira, yo duré varios años trabajando en la banca. Okay. Entonces ahí yo me di cuenta de algo muy interesante y es que las finanzas, sobre todo las finanzas personales, no tienen nada que ver con tu estatus social ni con cuánto tú ganes, sino de cómo tú te administras realmente. Y a raíz de eso y ver probablemente clientes que generaban mucho dinero mensual pero no les sobraba nada y quizás estaban en negativo, decidí empezar con la parte de finanzas personales y ayudar a las personas a mejorar sus finanzas. Luego de ahí ya empiezo la parte de finanzas de negocios. Realmente mi experiencia ha sido más en negocio que en banca persona, como se puede llamar en las instituciones financieras. En los bancos se divide banca persona, la mayoría, que es la que se encarga de todo lo que tiene que ver con negocios personales. Tarjeta de crédito, préstamos hipotecarios, préstamos personales, persona física. Persona física. Y tenemos el área de negocio, digamos que banca empresarial o banca corporativa, que ya sí son los negocios. Esos emprendedores que ya tienen su empresa constituida, esos grandes negocios y medianos. Mi experiencia realmente está en la parte comercial, o sea, la parte empresarial. Entonces, dentro de eso, yo obviamente pude aprender muchísimo de cómo funcionan los negocios. O sea, yo veía negocios diariamente a nivel de estados financieros, porque yo trabajaba en la parte de análisis de crédito. Y esa experiencia me ha ayudado muchísimo a poder diseñar ese plan y poder empezar esa idea de negocio a desarrollarla. Y básicamente lo que yo estoy ofreciendo ahora mismo son servicios tanto de finanzas personales para ayudar a la persona a organizar sus finanzas, como también ayudar a esos emprendedores y ya dueños de negocio que quizás no tienen ese expertise financiero, porque quizás son muy buenos en lo que hacen, pero en ningún momento se han preocupado por aprender sobre finanzas o necesitan delegarlo por un tema de tiempo y dedicarse a las operaciones. Entonces yo también ofrezco esos servicios. ¿Y cómo fue el momento donde tú decidiste ya, voy a renunciar a esta vaina? Mira, eso fue muy interesante porque no fue un momento en específico. O sea, eso eran parte de los planes. Pero también, o sea, tú entraste a trabajar a la banca sabiendo ya que tú ibas a emprender en algún momento. No, para nada.
Ok. Yo empecé a trabajar en la banca como pasante. Cuando yo estaba en la universidad tenía que hacer mi pasantía y yo dije, definitivamente yo voy a trabajar en la banca. Porque era lo que yo quería. Y en ese momento no me pasaba, pero ni un poquito en la cabeza ser emprendedor. O sea, no era el plan. Mi plan era seguir mi carrera en la banca, crecer y llegar a altas posiciones dentro de la banca. Ok. O dentro del mercado de valores, pero es lo que tenga que ver con finanzas. Luego me di cuenta que eso es muy interesante porque depende mucho de tu personalidad. Me di cuenta que el 8 a 5 no va conmigo. Okay. Y me di cuenta que el simplemente seguir tareas tampoco va conmigo. O sea, pero es un tema de personalidad de cómo yo me siento cómodo. Porque la banca y las instituciones financieras grandes son muy estructuradas. O sea, los procesos están muy, muy organizados. Tú tienes lineamientos muy claros, tú tienes normas, tú tienes un manual de procedimiento donde tú tienes que hacer la cosa como debe de hacerse. Y eso realmente no me hace sentir tan cómodo. Ok, y entonces, ¿cómo al final del día diste el paso? Bueno, mira, ahí pasó algo interesantísimo porque se conjugaron varios factores. Mi novio también emprendió. O sea, por situaciones de la vida, y la vamos a traer un día a un episodio también, por situaciones de la vida ella emprendió. Y para ese emprendimiento, ella necesitaba también ayuda mía. Pero yo, con el trabajo que yo tenía, que no era de 8 a 5 nada, sino que eran mucho más horas, no podía hacerlo. Y ya mi emprendimiento ya había empezado. Estaba en una etapa de prueba todavía. Realmente hay una necesidad todavía en el país de la educación financiera. Y yo vi eso como una oportunidad de poder hacer algo adicional a mi trabajo. Entonces, empecé a trabajar mi cuenta de Instagram, mi cuenta personal, simplemente como mi marca personal, ayudando a las personas a través del contenido a mejorar sus finanzas. Eso empezó a abrirme puertas con personas que querían asesoramiento conmigo. Y ahí fue que empezó todo. O sea, personas se me fueron acercando y eso. Dimos algunos talleres también en ese momento sobre finanzas personales, inversiones. O sea, realmente lo que pasó fue que tú te diste cuenta que había más rentabilidad en este emprendimiento que en tu trabajo. No, definitivamente no. No fue un tema de rentabilidad. Pero no es que tú te diste cuenta, ok, esto genera dinero. Mira, yo lo que creo es que yo estaba muy claro de que eso podía generarme dinero. Pero yo sabía que a corto plazo no iba a generar mucho dinero. Porque yo tampoco le podía dedicar tanto tiempo a eso. O sea, era algo adicional que lo hacía yo solo. Tenía un diseñador, claro, porque de diseño no sé nada. Pero un diseñador me ayudaba a diseñar ese contenido. Y yo estaba haciendo el contenido. Pero era algo que realmente había que dedicarle mucho tiempo. Yo sabía que yo podía generar un ingreso extra, pero ni siquiera se iba a acercar, pero ni cerca de lo que yo podía generar mensualmente trabajando en el banco. Ahora, yo sí sabía dos cosas muy claras. Lo número uno, si yo me enfocaba, lo podía lograr y sabía que no iba a ser de la noche a la mañana. Y número dos, yo sabía que yo no quería ya, en ese momento, yo no quería ya seguir trabajando a largo plazo en la banca. Ok, y entonces cuando tomaste la decisión de renunciar, ¿qué tan avanzado estaba tu emprendimiento? Estaba avanzado, ya tenía algunos clientes, ya había empezado a trabajar con marcas, que eso fue otro punto también, al yo trabajar en una institución financiera me cerraba las puertas a trabajar con otras marcas, la competencia, no podía trabajarlo, y ya yo tenía ciertos clientes y tenía varias ideas que se podían ejecutar. Y justamente antes de eso me entró una propuesta como creador de contenido para otra institución financiera. Y eso fue una gran oportunidad porque aunque no llegaba al ingreso que yo tenía antes, sí me acercaba un poco. Sí me acercaba un poco y me ayudó muchísimo en ese proceso. Claro. Otra cosa que tenemos que agregar aquí es que yo, que vivo en la casa de mis padres todavía, en ese momento también no tenía unos gastos fijos tan significantes. ¿Tú me entiendes? O sea, yo simplemente, claro, iba a tener que sacrificar alguna cosa como la salida, pero básicamente yo no tenía esa responsabilidad de pagar un alquiler, de pagar la luz, de pagar toda mi comida. Entonces eso también me permitió poder tomar esa decisión, más el tema de que mi novia al mismo tiempo emprendió. Ella emprendió primero y después fue que yo renuncio y me dedico 100% al emprendimiento. Entonces eso me permitió ayudarla a ella, generar un ingreso extra también con ella, y cuando vamos sumando todo, entonces me daba dos cosas. Uno, me daba la oportunidad de poder desarrollar ese emprendimiento mucho mejor y tener más tiempo para poder hacerlo, aunque sacrifique los ingresos al principio. Eso sí. Y entonces, si por ejemplo nosotros no estuviese escuchando a alguien que tiene planes de renunciar a su trabajo porque quiere emprender, ¿cuáles pudiesen ser esas cosas que yo debería de tomar en cuenta para saber cuándo ya yo puedo renunciar a mi trabajo? Porque hay algo muy importante que tú mencionas y es realmente tú no tenías compromisos muy pesados. Tú no tenías que pagar alquiler, tal vez tú no tenías una familia que mantener. Pero si, por ejemplo, yo tengo un trabajo fijo y yo quiero emprender, ¿qué tipo de cálculo, qué tipo de planificación yo debo de tener hecha previamente antes de tomar la decisión de la manera más segura posible? Mira, lo primero que... Hay varias cosas importantes. Primero, tú tienes que haber probado tu negocio.
O sea, tú tienes que sacrificar tu tiempo, que es muy difícil, porque cuando, o sea, lo que nos están escuchando saben que trabajas de 8 a 5, de 8 a 6, de 8 a 9 todos los días. Cuando tú llegas el viernes en la noche o el fin de semana, tú lo menos que quieres trabajar. Sí. Tú quieres descansar, porque tú estás agotado de la semana. Entonces, eso es lo primero, hay que hacer un sacrificio. Y empezar tu negocio, esa prueba de tu negocio, con lo mínimo que tú puedas. Y ver si realmente ese negocio tiene el potencial que tú entiendes que tiene, pero en la vida real. Antes de dar un paso tan grande como tú decir, yo renuncio, tengo una nueva idea y la voy a poner en práctica. Entonces, si ya por lo menos tú lo pruebas y tú entiendes que puede tener potencial y lo que te falta quizás es dedicarle más tiempo, porque estamos sacrificando. O sea, al final, un colaborador lo que está es vendiendo su tiempo y su experiencia por dinero. Entonces, tú vas a dejar de vender tu tiempo y lo vas a invertir en tu negocio. Si lo que tú sientes que falta tiempo y ya tu negocio está aprobado, entonces tú pudieras ir pensando dar el paso. Pero espérate. Porque entonces, como yo, si por ejemplo lo que le estoy dedicando son mis viernes en la noche, los sábados en la mañana y en la tarde y los domingos en la mañana, por ejemplo, ¿cómo yo realmente puedo darme cuenta de que existe un potencial? ¿Entiendes? Si por ejemplo yo lo que quisiera tener es una tienda de ropa o no una tienda de ropa, yo quisiera poner una repostería. Ok, una repostería, perfecto. ¿Cómo yo pudiese, imagínate que trabajando desde la banca, darme cuenta que tiene potencial el negocio? Porque llega un punto que tú tienes tanto pedido que tú no lo puedes entregar. Ya, solamente lo que uno debería de hacer o lo recomendado es que tú desarrolles el negocio en ese tiempo adicional hasta el punto que tú te des cuenta que puedes sacar más tiempo para el negocio porque hay más trabajo que hacer. Exactamente. Eso es un punto. Y que ya ese negocio con lo que tú tienes, tú estás viendo que te está dando una rentabilidad. Porque no siempre que tú tengas muchas órdenes de repostería significa que tú te estás ganando un dinero. Que eso es un tema que la gente no lo suele medir. Ajá. La gente dice, yo estoy vendiendo mucho y ya, pero está gastando todo lo que le está entrando. Mensual. Y gasta 40. Pero no, y gasta 45 quizás. Okay. Entonces, si tú sigues eso y tú ahora vendes 500,000 y vas a gastar 450 igual y te van a quedar 50 y tú estás ganando más de 50, no tiene sentido lo que tú estás haciendo. Porque independientemente, o sea, tú estás multiplicando por 10 tus ventas y como quiera nos ganas más. Pero espérate, ¿por qué te estás diciendo que no tiene sentido nada más? Porque yo me estoy quedando tal vez con 5,000 o 50,000. Porque nada más me estoy quedando con una porción muy, muy mínima de lo que estoy vendiendo. Claro. Sin embargo, hay otras cosas que hay que tomar en consideración y es que no todo el que decide emprender lo hace por la rentabilidad de un negocio. Y eso, para bien o para mal, hay que tomar en consideración. Claro. Hay gente que, por ejemplo, lo hace por tema de libertad, de tiempo, o porque quiere hacer lo que le apasiona, por ejemplo. Sí, o sea, eso me parece genial, pero siguiendo el ejemplo, estamos diciendo, ¿cuánto tú tienes que invertir en cualquier negocio para tú multiplicar por 10 los ingresos de tu tiempo y de tu esfuerzo? Muchísimo. ¿Cómo fue? Repíteme eso de nuevo. ¿Cuánto tú tienes que invertir de ti como persona para tú multiplicar por 10 tus ingresos mensuales? Pero tus ingresos, lo que son fijos ahora mismo. Tus ingresos del negocio. Tú ganas... ¿Y qué es lo que hay que hacer? Yo quiero saber. No, pero por ahí que voy. Estamos en el ejemplo de la repostería. Vendes 50,000 y tú estás en tu empleo todavía. Ajá. Ok. Y tú te estás ganando de esos 50,000, 5,000. ¿Verdad? Tú gastas 45, ingresas 50 y te sobran 5,000 mensual. Ahora, tú llevas ese mismo negocio ahora a vender 500,000 mensual. O sea, tú estás multiplicando por 10 los 50,000. Y ahora a ti te están sobrando 50,000 al mes. O sea, te lo digo de cara que tú dices, bueno, pero no todo por la rentabilidad. Pero, ok. Ahora, el ejemplo es, tú dices, bueno, 50 no sigue tan mal. Pues quizás tú ganas 50 también en tu trabajo. Claro. Ahora, ¿qué tú tuviste que hacer para poder crecer de 50 a 500,000? Muchísimo. Entonces, quizá el tema de la rentabilidad sí se vuelve importante. Porque tú probablemente estás sacrificando todo tu tiempo. Va a tener menos tiempo. Porque ahora si tú estás produciendo para 50 y ahora a 500,000, no va a tener tiempo. Más todo el desgaste. Entonces, ahí sí tiene que haber un tema de rentabilidad. Porque quizás eso que tú estás... Y esa fue parte de la idea de este episodio. Porque a veces nos confundimos muchísimo con la libertad de tiempo. Quizás tú lo estás haciendo también por libertad de tiempo, como tú bien dices, no tanto por la rentabilidad. Claro. Y quizás por decir, mira, yo esto de levantarme a las 9 de la mañana, yo no puedo. Yo voy a empezar a las 11 a hacer mis postres. ¿Verdad? Genial. Ahora, quizás tú realmente estás invirtiendo tan más tiempo de lo que tú invertías. Y tu trabajo de 8 a 5 y más responsabilidad. Digo, tal vez a esta persona realmente eso no le molesta. Sí, siempre y cuando no se esté levantando a las 9 de la mañana, tal vez no le importa acotarse a las 2 de la mañana. Ok, pero entonces quizá ese negocio no hace tanto sentido.
Mira, esto lo podemos dejar para otro episodio O sea, si tú quieres. Porque sentido para quién. definitivamente. Es para esta persona que tiene que hacer sentido. Pero claro, pero esa persona, o sea, si su problema es que no se puede levantar a las 11, de que Ajá. se quiere levantar a las 11, si ese es su problema, y estamos sacando la variable de la rentabilidad y de los ingresos, porque él vive en una cueva, ¿verdad? Ajá. No hay ningún problema. Entonces, hay muchas otras cosas que tú pudieras hacer que te generan más de eso. Ok, eso, Entiende, ese es el punto. eso definitivamente puede ser otro episodio. Y es realmente cómo yo puedo evaluar qué de los negocios que yo quisiera hacer es más rentable. Claro. Como que qué cosas suelen ser más rentables. Pero entonces, siguiendo la línea de tu historia, nos quedamos en que realmente tú renunciaste cuando se te hizo una propuesta que casi igualaba a lo que te pagaban en el trabajo. Sí, o sea, bueno, no, esa propuesta no. El conjunto de las cosas que ya yo tenía casi igualaba. Ya. Pero casi, aquí estamos hablando también, ok, casi mensual, pero aquí no tenemos bono, aquí no tenemos doble sueldo, porque ya tú dejas de Sí. ser un empleado o un colaborador por tu ser independiente. Entonces, eso es un puntazo que hay que tomar en cuenta Entonces, ¿qué también. tiempo tú tienes desde que tú emprendiste? O sea, ¿qué tiempo tú tienes desde que tú Desde renunciaste que a yo ese trabajo? renuncié fue en junio 2020. O sea que Wow. ya casi vamos a 3 años. Casi 3 años. Y no me arrepiento para nada. Entonces, la pregunta es, ¿qué cosa te hubiese gustado saber con más tiempo o al momento de haber emprendido? ¿Qué información tú sientes que realmente no estaba disponible ahí afuera? Que te hubiese encantado que te hayan dicho con tiempo. Información, no sé. O sea, información no tanto. Pero que sí me hubiese gustado saber o entender de que realmente yo sí podía. Y yo lo podía hacer muchísimo antes. Y que yo podía tomar el riesgo. Información quizá tanto no, porque eso es lo que yo hago. O sea, suelo ayudar a personas que quieran dar paso o suelo ayudar a personas de negocio. Entonces, como que quizá ya esa información yo la tenía muy clara. Ahora, el tema de poder tener claro la parte de que yo realmente iba a poder y Ajá. que yo realmente iba a poder tomar esta decisión, quizá no. En ese momento yo no tomaba decisiones tan arriesgadas. So, realmente tú lo que hubieses querido es tener un poquito más de seguridad. Literalmente, un poquito más de seguridad. Pero que que- eso hasta lo he perdido con el tiempo, pero ¿Es verdad? sí, definitivamente. Pero ¿cómo así? ¿En qué sentido? Eso me interesa mucho saberlo. Estoy más abierto al riesgo. A tomar este tipo... O sea, porque lo que pasa es que toda la vida depende de tus experiencias. Así Ajá. yo lo veo yo. Como yo tomé esta experiencia de decir, mira, yo voy a dejar ese ingreso fijo que realmente me daba mucha tranquilidad y mucha seguridad, no te voy a mentir, porque aunque yo no tenía esa responsabilidad de gastos, sí yo tenía muy en mí mantener mi estilo de vida. Oh. Que ese salario sí me lo daba. Entonces quizás dejar ese estilo de vida sin saber lo que podía pasar, al punto de que quizás yo tenga que vender mi carro, Ok. no me hacía estar tranquilo y tomar la decisión realmente. Eso es yo personal. Quizás tú que estás viendo esto no te es tan relevante. O quizás en tu casa te van a apoyar 100% con eso. Pero quizás en mi caso me apoyan con lo básico y lo veo súper bien. O sea, no me quejo para nada. Y si no fuera por eso, quizás no estuviéramos grabando esto ahora mismo también. Claro. Pero ya esos gustos yo tengo que cubrirlo yo. Entonces, eso sí era un punto que yo tenía sobre la mesa. Ok, entonces tú sabes que me gusta que tú mencionas el tema de los riesgos y de que cuando tú emprendiste te hubiese gustado como que haber asumido más riesgos, ¿no? Sí, quizás, o sea, haberlo asumido antes. Entonces la pregunta es, si yo decido emprender, ¿cómo yo sé qué tanto capital yo debería tomar en crédito? Increíble. ¿Qué tanto es demasiado arriesgado? ¿Y en qué momento yo sé que ya yo puedo tomar la decisión de tomar un crédito? Mira, mi recomendación número 1 ahí es, antes de tomar un crédito, igual tienes que probar tu negocio y ver que realmente tenga sentido. Porque ya es una responsabilidad que tú estás haciendo. Si tú vas a tomar la decisión de soy colaborador y ahora voy a emprender, tú deberías tener un fondo de emergencia. Fuera del crédito. ¿Para el negocio o personal? Personal. Personal, porque quizá el negocio todavía no tiene esa necesidad tan grande. O sea, probablemente el negocio lo que va a tener una responsabilidad más grande es pagarte a ti mismo. Claro, porque tú vas a al ser principio autoempleado. tú eres el negocio. Exacto, tú eres el So, negocio. decir que tú mismo tienes un fondo de emergencia es como decir que el negocio tiene un fondo de emergencia. Exacto. Pero que por lo menos tú puedas tener un poco de tranquilidad de saber de que, bueno, si este negocio los primeros 6 meses no le va tan bien, yo tengo ese dinero ahí disponible y puedo afrontar o poder pagar mis gastos fijos mensuales, que eso es lo más importante al principio. Y luego, entonces, con el tema del negocio a nivel de financiamiento, tú tienes que definitivamente probarlo. ¿Por qué? Porque pasa mucho que queremos dar el salto muy grande desde el inicio y ese negocio no es como tú esperabas, porque es lo que pasa muchísimo, no sé si te ha pasado, es que uno tiene mucha expectativa con sus ideas de negocio Claro. y a veces uno pierde la objetividad incluso en ese sentido. O sea, tú dices, no, yo voy a poder facturar 200,000 pesos desde que yo empiece. Y a veces no es así. O sea, hay muchos factores que intervienen. Lo que hay que también evaluar mucho el contexto de esta persona para tener objetividad, porque que tú me estás pidiendo que tenga objetividad desde la experiencia. Cuando tú realmente estás comenzando, ¿qué objetividad? Porque tú no sabes. No. Por eso te digo que probarlo.
Ok. A menos que tú seas una persona obviamente experimentada, por eso digo que depende mucho del contexto. Pero tú puedes ser experimentado. Por ejemplo, yo puedo ser experimentado en la parte financiera, pero tú me vienes hoy con un negocio a mí, yo no te puedo decir de la noche a la mañana sin revisar las finanzas si va a funcionar o no, ni siquiera. O sea, tú tienes que tener experiencia en ese mercado, en puntual en el que tú quieras entrar. ¿Tú me entiendes? Ok. Entonces, hay dos cosas. Uno, o tú puedes asesorarte con alguien, con un financiero, por ejemplo, que hagamos un plan de negocio y que veamos en ese plan financiero cuánto se supone que eso te puede dejar en un año y cuál es la rentabilidad que puede tener. Y ahí tú lo puedes ver mucho más claro. Algo importantísimo, interesante, que me pasa en las asesorías de negocio, incluso en negocios que tienen poco tiempo o que van a ser nuevos. Ok. Pero principalmente lo que tienen poco tiempo es que cuando vamos a las proyecciones financieras, vamos a decir, vamos a las proyecciones financieras 2023. La primera vez que tenemos la primera reunión, la primera sesión, me dicen, bueno, no, vamos a vender tantas unidades a tal precio. Ujú. Y eso, yo digo, no, perfecto, tú conoces tu mercado, vamos a hacer las proyecciones en base a eso. Cuando se arman las proyecciones, y yo le digo, ok, mira, con eso que tú me estás dando, mira lo que se está ganando. Ujú. Entonces, algunas veces sale un número muy bajito, un número que no hace sentido. Pero en tu mente, ese es como tu gol. Literalmente. Ok. O sea, tú estás enfocado en poder lograr eso. Pero entonces, ahí tú te das cuenta de que, contra, si yo logro eso, realmente lo que yo me voy a ganar es chele al año. Ujú. Probablemente. Entonces, si tú no tienes esa facilidad de poder ver esos números claros y ya concentrado en una proyección, por ejemplo, tú ni siquiera vas a ver. Porque tú dices, bueno, si yo vendo 30 unidades o 50 unidades, para mí sigue siendo un buen negocio. Tú sabes que entonces me pregunto, ¿qué pudiese ser lo más arriesgado de yo? No que pudiese ser lo más arriesgado, porque obviamente lo más arriesgado es que el negocio no funcione. Pero, ¿qué pasa si yo realmente tengo planes de emprender y yo no tengo planes de ser tan planificada? Eso puede ser desastroso para un emprendimiento. Porque, por ejemplo, yo emprendí y yo no me planifiqué en lo absoluto. Pero obviamente eso venía de que yo realmente tenía mucho respaldo. De que, por ejemplo, el capital de trabajo que yo necesitaba ya estaba disponible, de que estaban mis padres ahí para apoyarme. Privilegios que yo sé que realmente no todo el mundo, como que no caben en el contexto de todo el mundo. Sin embargo, si hablamos de alguien que tiene esta pasión, por ejemplo, por un negocio de que quiere poner... No quiero ir con la repostería de nuevo. Quiere poner una zapatera. Ok. Quiere poner una tienda de zapatos. Y ya tiene 20 zapatos en su casa. Que están nuevos, ready para venderlos. De verdad yo tengo que, como que... Si yo sé que yo compro los zapatos a 2,000 y los quiero vender a 4,000... No, me parece genial. ¿Qué Tú no tanto necesitas yo mucho. tengo que planificar? O sea, ¿qué tan necesario es? ¿O qué sería lo mínimo que yo pudiese hacer cuando realmente yo no tengo planes de tener tanta estructura financiera? No. O sea, me parece genial. Si es así, está súper claro. Ahora, tú lo que tienes que tomar en cuenta es que la planificación es lo que te va a permitir crecer. Porque eventualmente tú vas a necesitar un local. Eventualmente tú vas a necesitar comprar más inventario. Eventualmente tú vas a necesitar quizás pagar una nómina, pagar la luz, pagar un alquiler. Entonces, si tú no te planificas, lo que va a pasar es que simplemente esos planes se van a postergar. Y quizás tú podías haber logrado eso en un año, pero tú lo vas a lograr ahora en 3, porque te comiste ese dinero. Tiene mucho sentido. Entonces, no es solamente como que la planificación al inicio, sino la planificación lo único que te permite a ti poder tener controles y poder tener metas. Porque qué chulo. Sí, no, el negocio perfecto. 2,000, lo compro, lo vendo a 4,000. Perfecto, genial. Pero tú tienes que tener una proyección para dónde tú vas. Claro. O sea, porque ¿qué sentido hace? Me voy a ganar 2,000 pesos por un zapato y voy a vender 5. Ujú. Por más que yo quiera, eso no me va a dar nada. Ahora, si tú no tienes una proyección de hacia dónde tú vas, una meta de lo que tú tienes que lograr, entonces tú no vas a poder llegar a donde tú quieres llegar. A menos que tú simplemente quieras seguir vendiendo zapatos en tu casa y vender 5 mensual o 10. Y pasar de 10 a 15 y el año que viene vende 20. Claro. Entonces, esa planificación es lo que te permite hacer eso. Ok. A mi entender. Y vamos a hablar un poco de ti ahora. Ok. Cuéntame un poco de tu emprendimiento. Porque tú sí eres emprendedora 100% desde el inicio, ¿no? ¿O tú tuviste una experiencia? Claro, yo trabajé en trabajos normales de 8 a 5. Esa parte yo no lo sabía. Entonces, cuéntanos un poquito de eso. Bueno, de 8 a 5 no. Era como un trabajo de medio término, de medio tiempo. Como de 8 a 12 yo trabajaba. Ok, ¿y qué te hacías ahí? Yo llegué a trabajar en una agencia digital como diseñadora gráfica. Y era muy grato, la verdad. Como yo era estudiante, a ellos no le importaba que llegara a las 10, me iba a la 1. O sea... Un horario feliz ahí tiene. no era un trabajo de gente seria, definitivamente. Pero yo recuerdo... Pero ¿cómo gente seria? O sea, que no es... Tú sabes que en este mundo, si tú trabajas en un banco, si tú trabajas en una agencia que tiene 2 clientes tirando diseño gráfico, no es lo mismo. Ok, o sea, no tienes esa estructura, esas exigencias, ese tipo de cosas. Exactamente, no es lo mismo. Y yo recuerdo que yo trabajé allá como 10 meses,
como 10 meses, un año. Para cuando eso ya yo había desarrollado el negocio. A lo que yo me dedico a la producción audiovisual. Mi negocio es esto. O sea, yo hago videos para esto, que realmente pareciera que es muy rentable. Ese es mi financiero, él tendrá que decirme si es rentable o no. Es rentable, Manuel. Puede llegar a ser rentable. Ay. Puede Ok. llegar a ser rentable. Pero todo es un proceso, como hablamos ahorita. Bueno, el plan fue que como a eso del 2015, mi hermano y yo entramos a este famoso negocio que todo el mundo le corre, que se llama Amway. Y ahí es que tú decides renunciar. ¿Eh? Cuando entramos y es que tú decides renunciar. No, cuando yo entro a Amway, yo conozco todo este concepto y esta idea de como que la economía digital. Ok. De que realmente más te vale tú poner tu esfuerzo y tu dinero y toda tu cosa en un negocio que esté en redes. Yo seguía con mi trabajo, yo seguía en el colegio incluso. Ven acá, pero ¿cómo yo trabajaba? Yo estaba en el colegio. Es que estoy vieja ya. ¿Hace qué tiempo yo me gradué del colegio? Hace Espérate, como 7 años. ¿Tú empezaste a trabajar desde el colegio? Sí. ¿En la agencia tú estabas en el colegio? No, pero voy. Cuando yo estaba en el colegio, yo trabajaba como freelancer. Ok. Yo hacía, por ejemplo, videos para redes, yo hacía diseño gráfico. Y cuando yo me graduó del colegio, Dios mío, este timeline está hecho un desorden. Síganme el pie, por favor. Yo estando en el colegio, entro a Amway. Ok. Con el IBO que me firmó mi mamá, toda la cosa. Ella era la que vendía el producto, yo no vendía nada. Desde los 17 ya. Ajá, desde los 16. El Yo estaba en diantre. Amway. Porque era con una autorización. A partir de los 17 creo que era que tú no necesitabas autorización. Y entonces ahí yo comencé a conocer todo este concepto de que valía más la pena tú poner tu esfuerzo en un trabajo que tenga que ver con digital. Porque era la única forma o la forma más rápido y eficiente de tú hacer dinero mientras duermes. Eso era lo que tanto repetían. Haz dinero mientras porque es lo que yo no duermes. sabía. Quizás alguien que no está viendo tampoco. ¿Qué? O sea, Amway lo que te vende eso. De que tú tienes que No, enfocarte no. en lo digital. No. A mí lo que realmente te vende es todo el tema de hacer negocio en redes. Ok. Como que no ser una sola persona, sino realmente con el esfuerzo de muchas personas, tú poder hacer de algo poquito, mucho. Sin embargo, lo que realmente sí nos educaba en ese sentido no era Amway, era el grupo con el que yo decía Amway que se llamaba World Crowns. Ya, ok. Entiendo. Ellos sí estaban enfocados en lo digital. Eso sí, ellos sí no hablaban de toda esa vuelta. Ok, entonces entre el colegio y la universidad, entonces ahí es que yo decido comenzar el proyecto de DocTip, que es a lo que yo me dedico, la marca que nosotros manejamos aquí. O sea, tú estabas en el colegio cuando empezó la idea. Yo estaba en el colegio cuando empezó la idea. Wow. Sin embargo, porque recuerdo que DocTip comenzó en octubre del 2015. Ok. Entonces yo me graduó del colegio. En verano 16. Ajá, Debe ser, ¿no? por ahí, 2015. Yo me gradué del colegio. Pues ese fue en un verano del 15. O sea, tú saliste del colegio justamente cuando empezó DocTip. No, que yo salí del colegio en... Sí, exactamente. Eso fue exactamente lo que pasó. Entonces, ya cuando yo comencé la universidad, ya yo tenía el negocio comenzado. Ok. Entonces, ya yo entro a un trabajo fijo porque el negocio de DocTip no me está dejando nada. Definitivamente, duró 3 años para ser rentable. ¿Para ser rentable o para generar ingresos? Para generar ingresos. 3 Ok, años. 3 años para generar el primer peso. Primer dólar. El primer digamos. dólar, correcto. Ok. Y así fue como yo lo hice. Yo comencé en la sala de mi casa. Recuerdo que la inversión inicial fue comprar unos tubos PVC en una ferretería, una tela en el canal, usar la mesa del comedor, las sillas del comedor, una cámara que tenía mi hermano, unas luces que pedimos por Amazon que tuvieron que haber costado en ese momento como $20. Un micrófono que no se escuchaba nada, que tuvo que haber costado como $30 también. Y así fue que arrancamos. Pero entonces una pregunta. ¿Qué? ¿Cómo ustedes, o sea, qué ustedes hicieron y cómo estuvieron dispuestos durante 3 años a invertir lo que sea de su tiempo para eso sin ver un peso de ingreso? O sea, cuéntame de eso. Uno, era muy divertido Ok. hacer el negocio, que eso es un super mega plus. Cuando yo Tú disfrutabas lo que estabas haciendo, claro, por lo cuando menos. yo caigo en conciencia que realmente yo como de pasarla bien con la gente, eso no tiene Y precio. la gente bien contigo. Claro, eso no tiene precio. Y por otro Sí, pero lado, en es un que punto, realmente pero había un espérate. potencial, uno podía verlo un O potencial. sea, tú podías ver el potencial, pero quizá en el día a día tú también necesitabas comprarte algo. Aunque quizás no ¿Cómo sea así? lo básico. Yo seguía pero tú trabajando. quizás... No, ok, pero claro. Quizás ustedes que vienen desde Amway, Ajá. que están No lo digas enfocados así, en ay, los Dios negocios. mío, O sea, se escucha raro. ustedes que vienen de esa idea de negocio, donde Ajá. yo sé que potencializan muchísimo el tema de generar ingresos, de tú poder crear una red y esa red trabaje por ti y todo eso, no simplemente como que genere ingresos O no mensuales que y ya, trabaje por ti, que trabaje contigo. que trabaje contigo, a tú venir, o sea, con todo esto en la cabeza, a tú venir a poner un negocio donde los primeros 3 años no te deja nada.
Claro, porque lo que pasa es que realmente... O sea, ¿cómo ustedes manejaban esa parte? Si en algún punto eso fue un punto que de discusión o de hablarlo. Te lo digo porque hay personas que, de verdad, a los 6 meses cierran, dejan el negocio porque no dejan nada. Claro. Yo tengo que verificar si realmente fueron 3 años. Vamos a comenzar por ahí. Okay. Porque Pero creo digamos que sean 2. Sigue porque siendo yo mucho, creo que 3 años fue para poder ver la monetización de YouTube. Pero a mí me parece que clientes comenzaron a colocar con nosotros antes de que nosotros monetizáramos en YouTube. Bueno. Sin embargo, había un factor muy importante y es que mi mamá se dedica a las ventas de anuncios para televisión. O sea, que mi mamá podía decirme, ustedes tienen una mina de oro en esta sala. Tenían ese apoyo, ella lo podía ver mucho más fácil que ustedes Exactamente. incluso. Como que si realmente mi mamá no hubiese estado ahí, fácilmente lo hubiésemos soltado. Y no tienen gastos fijos mensuales, porque entonces te grababan en la sala, ya los equipos estaban comprados, ¿quién editaba? Probablemente los gastos fijos eran más como los softwares que usábamos para trabajar. Ok, que no Por ejemplo, tan, el grupo de aplicaciones de Adobe, cosas así. Ok. Pero el negocio sí comienza a ser rentable como a eso del 2018. Cuando ya las marcas comienzan a desembolsar un capital fuerte. Se interesan ya en ese tipo de contenido. Porque para anunciarse con el programa. Ok. Y entonces, de ahí, ¿qué pasó después? Nada, seguimos haciendo trabajo. Siguen en lo mismo. Sí, seguimos lo mismo. Pero, incluso fue este año que yo decidí renunciar a todos los trabajos adicionales y solamente vivir de eso. Eso te iba a decir, porque entonces tú tenías otras cosas adicionales. A pesar de que ya Doptime sí está establecido, sí genera buenos ingresos, tú tenías más cosas, entonces... Lo que pasa es que hay un factor demasiado importante, que fue el que tú mencionaste ahorita, y es que yo no quería perder mi estilo de vida. O sea, que eso te lo tenemos en común ahí. Claro, o sea, y me imagino que todo el que emprende prefiere tener como un par de picotas extras antes de realmente tener que parecer que está pasando trabajo. Claro, claro. No, y también pasa algo muy interesante, y es que cuando tú emprendes, a veces, no siempre, te da la flexibilidad de tú sí puedes hacer muchas otras cosas que te pueden generar ingresos. Entonces, yo creo que, por lo menos a mí me pasó, y creo que a ti también, cuando uno empieza eso del emprendimiento y ya los negocios van cogiendo forma, uno lo menos que quiere es parar. Por lo menos a mí me pasa eso. Parar. O sea, bueno, me quedo con Doptape y me quedo aquí y nos quedamos con Doptape. Siempre aparecen oportunidades. Creo que es una ventaja del tema de emprender en sí. O sea, y te lo puedo decir con ejemplos. Por ejemplo, yo que soy financiero, para mí lo de crear contenido y venderlo no era nunca una opción. O sea, no se me pasaba por la cabeza ni siquiera. Simplemente fue una oportunidad que me llegó de cara a ser financiero. Me imagino que, bueno, ustedes también. Ustedes empezaron con un canal que definitivamente ha sido exitoso, pero ahora ustedes están produciendo también. O sea, van saliendo cosas nuevas que tú puedes empezar a trabajarlas y crear nuevas líneas de negocio, a diferencia de cuando tú simplemente eres un empleado, que quizás tú sí puedes crecer como en posiciones, pero no diversificar lo que tú estás haciendo realmente. Y con esto no estoy diciendo que ser empleado es malo, por si acaso, porque eso fue un tema que hablamos justamente antes de empezar a grabar, que a veces entendemos que la solución simplemente es emprender. Pero el emprendimiento también tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. No es lo mismo tú estar en un trabajo donde tú tienes seguro un sueldo, un doble sueldo, unos bonos, y que tú puedes estar tranquilo, aunque te estreses y aunque te dediques tiempo más de lo que te gustaría dedicarle, a tú tener que emprender y responsabilizarte de una nómina, de un alquiler, si tienes un local o si tienes una oficina, donde tienes que buscar un doble sueldo en vez de que te lo paguen a ti, y salir en buen dominicano a josear los clientes y todo eso que tú puedas generar, que te pueda generar ingresos para salir a flote. Y luego de todo eso, entonces también tiene que sobrarte dinero para que tú, como el dueño de ese negocio o el accionista, también pueda tener sentido. Mira, yo creo que podemos dedicar todo un episodio. Todo un episodio para eso, literal. Con algún invitado para hablar si realmente... ¿Por qué razones? Si tú quisieras como emprender por razones específicas, mejor no emprendas. O sea, por ejemplo, alguien que quiera que emprende para trabajar menos, no emprenda. No, o sea, eso no es una opción. Pero son personas que no lo saben, porque tienen una idea de lo que sería emprender. Claro. Y poder trabajar en la playa. Bueno, voy a emprender para trabajar en la playa, entonces eso, chulísimo. Sí, pero realmente la gente que emprende casi nunca va a la playa a trabajar. No, es raro. Es como que todo lo que te vende en el internet hace que la gente quiera cosas que en verdad no es lo que quiere. No siempre es así. ¿Qué lo que era? ¿Dónde estábamos? Estábamos contigo. Antes de ese gran paréntesis que te abriste. Sí. Y eso que no íbamos a abrir paréntesis. Estábamos contigo en el emprendimiento. Entonces llegamos. Ahora ya ustedes, aparte de ese Doptime como canal, también están produciendo. Entonces, yo creo que al final del día este episodio pasa simplemente para darle contexto a la gente de quiénes somos, Manuel. Yo creo que sí. Pero me parece bien, porque así la gente va a poder conocer un poquito. Y quizás gente que no nos conocen en sí de lo que nosotros hacemos, van a tener un buen contexto. Ok, perfecto. ¿Tú lo quieres dejar hasta aquí? Es que ya, ese es el contexto, eso es lo que nosotros hacemos. Eso es lo que Entonces, nosotros vamos a hacemos. decir lo que estamos haciendo ahora.
Ok, sí. Entonces, dile a qué tú te dedicas. Bueno, ahora mismo yo me dedico a brindar asesoría financiera personal y asesoría financiera para negocios. Pero estamos creando un sistema donde tú, como emprendedor o dueño de negocio, vas a poder delegar con nosotros toda la parte financiera. Es como una gerencia financiera outsourcing para tu negocio. Donde entonces yo como experto financiero voy a estar ahí para ti, pero a un costo que va a ser mucho menor que tú contratarme a mí o contratar a un gerente financiero o un asesor financiero y a un contable y un asistente contable para tu empresa. Esa es una parte del negocio. Y al mismo tiempo es la parte de la creación de contenido para otras marcas. Y claro, este podcast que es justamente para ustedes y para que puedan organizar sus finanzas de una mejor manera. ¿Y tú? Así es. Cuéntanos. Bueno, yo ahora mismo me dedico a lo que comenté, que es DocTip, como un grupo de medios. Ya dejó de ser solamente un canal de YouTube, sino que ahora son varias cosas. Por ejemplo, estaba lanzando un periódico digital que da buenas noticias, se llama Otra Greca, le animo que lo busque. También tenemos este podcast que se llama Números Verdes. ¿Qué otra cosa tenemos? Tendremos un podcast también para la otra página que se llama DocTip. Son varias cosas. Prácticamente yo brego con medios. Y ahora, recientemente, entré a la universidad a estudiar economía porque me gusta mucho todo el tema del dinero, se nota. Entonces hay que ver si realmente eso me resulta. O sea, me va a resultar, pero ver qué tanto puedo aprender. La universidad está difícil. Entonces ya No con es eso tan yo creo que fácil como podemos te la cerrar. pintan, igual que el emprendimiento. Oye, no es tan fácil como te la pintan, pero es porque tengo 1000 otras cosas que hacer al mismo Claro, tiempo. no es lo mismo cuando estábamos estudiando, que quizás teníamos un trabajo que era flexible y la mitad del tiempo trabajo, la mitad del tiempo estudio. Ahora va a ser mucho más complejo. Pero yo creo que eso también lo hace más interesante. Sí. Fuera de todo. Entonces, ¿cómo te gustaría cerrar el episodio de hoy, Manuel? ¿Te gustaría decir algo más antes de cerrar? No, para mí... espérate. ¿qué Esta iba a es mi decir? parte favorita de Manuel. Dale, Manuel, cierra. Se lo vamos a cortar. Espérate. Él se pone nervioso cuando tienen que cerrar. Sí, y cuando tengo que abrir también. Ajá, dale. Cierra tú. Entonces, eso fue todo por hoy, por el episodio de hoy. Yo también me pongo nerviosa. Ahora vamos a hacer una pequeña parte dando un poquito más de contexto de cosas que no mencionamos aquí, de lo que realmente es emprender. Eso va a estar en el Patreon. ¿Cuál sería el nombre del Patreon de nosotros? Patreon/Números Verdes. Patreon/Números Verdes. Este episodio está aquí en YouTube, está aquí en Spotify, está aquí en... Donde sea que usted lo esté escuchando. Yo no sé todavía cuáles son las plataformas, pero vaya al Instagram que por ahí la va a encontrar todas. Y que nos sigan Ajá. en nuestra cuenta de Instagram, Números Verdes, y también que se suscriban a nuestro canal de YouTube y se mantengan al tanto de los próximos episodios, que yo estoy seguro de que ustedes le van a sacar mucho provecho. Sí. Creo que también le pudiéramos decir que nos escriban o en los comentarios de YouTube o en nuestra cuenta de Instagram qué cosas a ustedes se les gustaría que nosotros tratemos aquí. Claro, y yo me tomé este episodio muy a la ligera porque el plan es que realmente usted no vea crecer. Este es el primer episodio. Hay que tomárselo ligero, porque realmente cuando uno emprende, si lo hace muy tenso, no siempre sale bien. Entonces, muchísimas gracias por escuchar el episodio de hoy de Números Verdes, su podcast financiero favorito. Ya. Nos vemos en el próximo episodio.